¿Qué fue, gente? Bienvenidos a este pequeño espacio. Aquí Papacito. Y como ya saben, no me gusta meter relleno, así que... ¡let's go! Antes de continuar con el vídeo... Gente, ¿cómo se puede ser tan inútil? ¿Eres una lágrima? Ve y lava esos platos antes de que te haga pedazos. Muy bien, pues después de lavar los platos, ahora sí, continuamos. Este mod, ¿de acuerdo? De frente, este es el más importante. Es muy importante este. Se trata de un mod que nos permite organizar todos los mods que vamos a meter. Entonces, no tenía pensado meter este mod, pero después de haber visto un poco, esto es lo mejor que hay para poder organizar el mod, ya lo van a ver. Entonces necesitas, bueno, tenemos la carpeta del San Andreas. Es un emulador, ¿de acuerdo? Para mostrarles esto. Habíamos quedado en que teníamos los essentials, ¿de acuerdo? Hasta los esenciales están dentro de la carpeta ya. Hasta ahí están bien, no se preocupen por lo demás. Ahora continuamos con este mod, cómo lo implementamos a lo que tenemos. Los esenciales siempre lo tienen que tener y es algo que no pueden fallar, con eso siempre debe estar. Esto es para recién empezar a meter los nuevos mods, que en este caso van a ser los menos probables de crashear, que son los de la interfase del juego. ¿De acuerdo? Eso es lo siguiente que vamos a ver. Pero para eso primero tenemos que meterlos, ¿no? Tenemos que organizarlos. Y ahora les voy a mostrar cómo. Primero, este mod. ¿Cómo lo vamos a instalar? Muy fácil. Extraemos aquí. Le va a salir estas dos carpetas. ¿De acuerdo? Esto lo borran. Y vamos de frente. Le dan al exe, ¿de acuerdo? Acá ejecutable. Va a cargar, le dan a aceptar, le dan a siguiente. Aquí es donde van a escoger dónde quieren tener la carpeta de este mod. Yo lo voy a dejar en el mismo lugar donde estaba, así que le das a siguiente. Y esto igual, siguiente. Aquí no marcas nada, dale siguiente. Le das a crear acceso en el escritorio. Y siguiente. Instalamos. Se van a instalar todos los redistribuibles. No demora mucho. Con esto vamos a poder separar y poder tener por categorías los mods. Y si hay algún error, me va a ser más fácil encontrarlo exactamente. Y para ustedes también, para que me puedan decir cuál es el fallo o qué es lo que ha crasheado. Ya saben, me mandan el crash log y yo lo analizo. Ahorita mismo no le den a launcher, le den a finish, X y esto ya está. Si quieres lo eliminas o lo guardas, ya no sirve. Ahora, esto es lo que tenemos. Ok, este es muy importante y esto es lo que vamos a meter en la ubicación del archivo, ¿no? del ejecutable, en la ubicación del programa. Ya sabes, cortar o copiar es igual, como lo que prefieras. Ahora esa ubicación del archivo, vamos a entrar a plugin, ok, entramos a plugin y dentro del plugin lo pegamos, actualizas, X y ya lo tenemos, ok. Ahora simplemente es abrirlo y te va a pedir. A la primera vez que lo abras te va a decir que crees una nueva instancia. Ya sabes, no das a nada más que a siguiente. Crear el segundo, créate el portable, ¿no? La instancia portable. Este de acá. Y acá es donde vas a poner donde esté tu carpeta del juego. En mi caso lo tengo ahí, como puedes ver. En el escritorio está GTA. Eliges la carpeta. Seleccionas la carpeta, le das automático. Este de acá lo dejas así como está. Siguiente. Acá igual, va a aparecer el mismo lugar donde está, donde has puesto el programa. Le das a siguiente, acá no hagas nada, siguiente. Y finalizar. Entonces solito va a abrir el mod. A esto le das que no, a esto le das do nothing. Y a esto le das que no también. Y ya tenemos el mod listo. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, ahora vamos a empezar a meter los mods de la interfase. Pero primero voy a explicarles un poquito cómo funciona esto. Solamente lo que vamos a usar, no tiene más opciones, pero solamente voy a explicarles las que vamos a usar. Primero vamos a quitar esto porque me está dando embolia. Vamos a quitar todo esto y solamente dejamos priority. ¿De acuerdo? Nada más. Listo, se queda en priority. Ahora, aquí puedes añadir separadores. ¿De acuerdo? Si tú le das acá donde no hay nada, le das clic derecho, perdón, le das crear separador y le puedes poner, por ejemplo, yo le voy a poner HUD y UI. Ahí está. Okay. Entonces ya tienes un separador. Esto lo puedes acomodar así para que sea mejor. Ya está. Esto lo cambias así, ¿de acuerdo? Si quieres verlo así, bien. Yo quiero verlo así. Ya está. Entonces ya tienes un separador. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Este separador está ahorita mismo en default. Este es como decir tus tipos de GTA que quieres tener, ¿de acuerdo?
tú le das acá, yo he creado algunos ya, ¿ves? GTA San Andreas y GTA Prueba. Entonces tú me pongo GTA San Andreas Dreams y aparece el mismo, ¿de acuerdo? Pones prueba y aparece igual, ¿ya ves? Entonces, ¿cómo puedes crear más de estos? Pues por ejemplo, le das a Management, le das a crear uno nuevo, le pones un nombre, ¿ok? Y ya tienes uno nuevo. Si lo seleccionas, te pasas a este y ahora tienes uno nuevo, ¿ves? Ahora, ¿cómo lo eliminas? Es importante por si acaso, porque a mí me hubiese gustado que hubiese explicado cómo rayos se eliminaba. No es así, mira, tú puedes pensar, ok, entro aquí, le doy a remover y error. Y vas a decir, ¿por qué no se puede? No te preocupes, simplemente cambia a default o cualquier otro, ¿no? Le seleccionas y ahora, estando en default, o sea, en otro diferente al que has creado, al que quieres eliminar, entras otra vez aquí, así, escoges el que quieres remover, le das remove y ahora sí te deja, ¿sí? Y ya no está, ¿ves? Así funciona, fácil. Bueno, ¿qué más? Vamos a usar este de prueba, ¿ok? Bueno, no, vamos a usar este. Bueno, vamos a quitar este de acá. Listo, nos quedamos con este. Lo seleccionamos, ya. ¿Cómo metemos los mods aquí? Muy importante. Y muy sencillo también. Vas a encontrar tutoriales que te van a decir, no, instalación de mods y que busques. No. O sea, que le des aquí, le des acá a All Mods, que busques por acá para instalar uno por uno. Yo te voy a hacer que lo instales de una. Nada más. ¡Pum! Lo pegas y ya está. Y empezamos a ver los mods que están dentro, ¿de acuerdo? Vas a hacer lo siguiente. Le vas a dar aquí. Esta es la instancia portable que crearon, ¿de acuerdo? Está unido a su GTA. Entramos aquí. Necesitamos encontrar dónde van a estar los mods. Entonces, para eso, esta localización aquí, le das a explorar. Y te va a enviar a la ubicación del juego. Perdón, del programa. Te envía a la ubicación del programa y dentro de la ubicación del programa vas a tener esto. Que se llama mods. Y aquí es donde van a estar los mods, ¿de acuerdo? Buscas todo esto, encuentras mods, le das a entrar y tienes el separador, ese que hemos creado. Nada más. Eso deberías ver. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos? Fácil. Lo que hay que hacer es meter aquí los mods. Y de esa manera aquí los va a cargar de una y bien separados y ordenados. Y ya está. Así que vamos con los mods. Ok gente, entonces les voy a estar dejando este RAR en la descripción del video para que lo descarguen. Está todo configurado perfecto para simplemente coger, ponerlo en el mod y punto. Vamos con ello. Le damos doble clic. ¿De acuerdo? Son todos estos los que vamos a estar usando. Ok. Esto lo minimizan. Vamos a donde estábamos. ¿De acuerdo? Estábamos aquí. Abrimos el RAR. Y todo esto lo jalamos por acá. Esperas a que cargue. Y cuando ya esté listo, ahí está. ¿Qué hacemos? Cerramos esto. Cerramos este también. Y aquí también cerramos este. Listo. Entonces, uy, no están. No pasa nada. Simplemente le dan aquí, que recargue y acá están. ¡Voilà! Ya tenemos todos los mods. De todas maneras, gente, les voy a mostrar cómo se puede instalar un mod de manera clásica, digámosle. Bueno, no clásica, voy a mostrarles mi manera que es más sencilla, ¿de acuerdo? Primero para eso voy a crear un separador nuevo para mostrarles. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, no puedes hacer esto, mira, este es el Sky, ¿de acuerdo? Vamos a probar este mod. Entonces no puedes traer dentro, así no te va a dejar, ¿ok? O sea, el RAR donde está el mod no te va a dejar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Jalarlo aquí, a uno de estos. En este caso vamos a ponerlo aquí. Y te va a salir esta pantallita. Ok, entonces si te sale esto, ¿qué tienes que hacer? No puedes darle OK así nomás. Tienes que usar solamente el mod, que sería este, Sky GFX. Ok, tienes que usar solamente esta parte. Quitas este y este. Ya está. Entonces solamente te queda lo que tiene el mod dentro. Y ahora, si lo dejas así, va a ir a la carpeta raíz del juego. Y eso no queremos. Entonces creas un nuevo directorio. Siempre tienes que poner mod loader, porque lo que estamos diciendo es que cuando lo inyecte a nuestro GTA, lo va a inyectar justo en la carpeta de mod loader. Va a ir o sea, lo que va a hacer es ir a la carpeta raíz y ¿qué le hemos dicho? Que vaya a mod loader. Entonces luego va a mod loader y ¿qué tiene que hacer dentro de mod loader? Poner esto. Como todo esto lo hemos quitado, entonces simplemente va a poner el Sky dentro.
y ya está. Acá le cambias el nombre y listo. Le das a OK y ya tienes el Sky. Para activarlo, obviamente, pues es así, ¿no? Ahora, tienes que tener cuidado a veces, ¿de acuerdo? Porque me ha pasado, en el cual no me deja. O sea, se mete de frente. Yo lo jalo aquí, así, y pum, y se me pone acá. O sea, lo pongo acá y se me pone automáticamente y no me deja nada. ¿Y qué hace? Me mete con todo, con los textos y todo. O sea, se mete en todo, no me deja escoger cómo lo hago. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Le das doble clic y, bueno, no sé si te sale algún otro lado, te puede salir aquí. Bueno, vienes acá, Fill 3. Y aquí es donde tienes que arreglarlo. Ahorita está bien, pero si no, puedes hacer un nuevo folder, acá escribes Molloader, ¿no? Puedes escribir Molloader, coges, lo mueves aquí dentro, ¿de acuerdo? O sea, puedes, acá creas la carpeta y si no estaba bien, pues jalas la carpeta y lo metes dentro y ya está. ¿Qué hace este Mod Organizer? Todo esto está en tu carpeta, va a inyectarse directamente a la carpeta del juego. Si quieren pueden buscar videos que les van a explicar cómo, ¿ve? O tú mismo puedes verlo. Cuando entres a la carpeta de tu GTA San Andreas, tranquilo. Si entras al Molloader y ves infinitos mods, no te preocupes, porque ya no tienes que configurarlos tú, ya no tienes que organizarlos tú, ya lo hace este mod, ya lo hace solo. Te soluciona la vida muchísimo. Entonces, me llamó mucho la atención, lo intenté probar un poco y ahora ya encontré la manera en que funciona. Entonces, si quieres puedes hacerlo, puedes investigar y probar tú mismo para darte cuenta cómo funciona. O ser un flojo y no hacer absolutamente nada y simplemente pegar lo que estoy haciendo yo y punto. Eliminamos el separador también y listo. Bueno gente, habiendo dicho eso, me complace presentarles los mods que han sido seleccionados para esta primera parte de nuestro GTA San Andreas Dreams. Así que sin más preámbulo, comencemos. Intro Full HD. ¿Qué mejor forma de empezar que por el inicio? No hay mucho que explicar, el mod les trae las intros en HD, a excepción de los clips del videojuego, que aparecen al lado de las letras. Interfaz Full HD. Dentro de este pack hay unos cuantos mods que se encargan de volver HD, prácticamente todo. Las imágenes son cambiadas por unas en HD. La fuente de las letras usan las del móvil, y muchos otros menús del juego también tienen mejoradas sus imágenes. Como por ejemplo, el video póker del Casino Dragón en las Venturas. Si tú diles las mejoras que hiciste. Claro gente, lo que pasa es que en esos mods que he metido no viene configurado una cosita, porque hay dos parches de texturas que mejoran la interfase. Pero lo que yo hice fue que reconozcan este parche de texturas de estas cartas. Como pueden ver son las de... se ven dragones y tiene sentido que sean dragones, ¿verdad? Pero ahora les voy a mostrar qué pasa si vamos a otro casino. Bien, pues ahora mismo estamos en el casino Calígula y van a ver cómo se ven las cartas. Y ven, y usé la otra textura, como pueden ver. Increíble. Entonces, si estás en el casino Calígula, va a funcionar esa textura. Y si estás en el casino de dragón, o sea, en el de CJ, en el de Wuzzy, pues ya saben, funciona el otro. Y eso lo he hecho yo, lo he logrado mezclar para obtener lo mejor de todos los mods. Ahora vamos con el siguiente. Pantalla de carga, estilo GTA V. Lo dicho, ahora carga con el estilo de GTA V. Hemos decidido poner este, pero ustedes pueden poner el que gusten. GTA V, HUD, estilo GTA San Andreas. Este lo va a explicar si tú. Exactamente gente, no tienen idea las horas que he estado pasando, pero lo logré hacer. Primero, vamos a ver ahí el dinero. Como pueden ver, el dinero está en el color nativo del juego, porque viene blanco, y yo lo logré poner verde. Luego también este problema es con el Pay Spray. Cuando uno entra al Pay Spray, lo que hace el mod es quitar las estrellas de una. Pues yo lo que hago es volver a poner lo que funciona en el juego nativo, que es que parpadeen las estrellas hasta que pues no haces ningún delito y se van solas. Mientras están parpadeando, pues tienes alguna posibilidad de que te vuelvan a perseguir si haces algún delito. También he implementado la barra de vida al estilo de GTA San Andreas, porque este mod lo trae al estilo de GTA V, pues yo lo he traído al estilo de GTA San Andreas, como pueden ver en pantalla. Así es como se ve cuando tienes todo al máximo. Y así cuando está todo al mínimo.
Cuando estás en el agua, también está acomodado para que se vea todo bien y que nada moleste. Las estadísticas del jugador estaban a la derecha, las he puesto a la izquierda. Y con las letras ahora sí, bien acomodadas y se ve genial. La ruleta de armas al estilo de GTA V, pero con la esencia de GTA San Andreas ahora está a colores, las armas. Y no solamente eso, sino que también he implementado que todos los textos están en español. Y algo que de verdad le va a solucionar la vida a muchos, y es la manopla. Por fin puedes acomodar la manopla en un slot diferente. Y ya no vas a tener que tenerla siempre encima. Ya puedes quitártela de la mano. Fácil. Esto es era un agobio cuando cogías la manopla, pero ahora está totalmente solucionado y todo funciona de manera correcta, así como tiene que ser. Además, cuando tengas la manopla equipada, ahora sí va a hacer daño, porque adivinen qué, no hace daño, es solamente de decoración. No hace daño la bendita manopla, pueden creerlo. O sea, al intentar arreglarla encontré en los códigos que no hacía daño. Mira, ahora cuando le des a alguien sin manopla no le bajas mucho, sin embargo al anterior lo he matado. Ahora sí hace daño de verdad. No saben, gente, he pasado la de San Tintín con esto. Este mod también arregla el sniper, parecido al GTA V, pero tenía un cierto desperfecto. Cada vez que disparabas, no importaba si acertaras o no, siempre lo pintaba de rojo. Pero como pueden ver, ahora lo pinta de gris. Ahora sí, o sea, reconocer el fallo. Y cuando le da a un peatón o a un NPC, siempre reconoce rojito. Y cuando fallas, gris. Parece fácil, ¿verdad? Pues no lo es. No es nada fácil. No fue muy fácil. Pero al final lo logré hacer. Así que ahí lo tienen. Hay un mod, gente, que se llama Menú UI. Y este lo que hace es mejorar todos los menús del juego. Bueno, no todos, pero la mayoría. Entonces, como pueden ver, está muy bien, pero había un problema. He tenido que implementarlo en el VHUD porque no eran compatibles. Entonces he tenido que sumarlo y para encajarlo no saben la que he pasado, pero al final lo he logrado y aquí lo tienen. Esto también fue un dolor de cabeza, pero logré hacer que funcione y sin que crashee el juego, que es lo más importante. Ahora este mod tiene una función de sacar el teléfono. Entonces, cuando lo sacas, ¿no? Puedes ver el día y la hora. Luego lo guardas, pero ahora cuando te suene en una misión el teléfono o te llamen y todo eso, mira lo que pasa. Tienes el teléfono visual y puedes colgar cuando tú quieras. Y cuando cuelgas, se guarda el teléfono. Impresionante. Y cuando te llamen, va a subirse el teléfono, no tanto, va a subirse hasta la mitad y va a vibrar. Y tú vas a darle al botón de contestar teléfono y recién va a subir. Y luego le vuelves a dar para colgar o esperas a que acabe la llamada y se baja solo. Funciona perfectamente y no hay ningún error. De todas maneras, ustedes me cuentan si es que pasa algún crasheo, ya lo saben, y me dicen cómo les pasó para intentar arreglarlo. Y así vamos creando un GTA que vale la pena de verdad jugar. También arreglé el texto cuando mueres y cuando te detienen. Ahora sí, se ve bien, porque antes decía gastado y en blanco. Ahora sí sale muerto y cuando haces un delito y te detienen, sale detenido en blanco. También logré implementar de manera perfecta, creo yo, el mod de coleccionables en el radar con el VHUD, porque eran incompatibles, pero logré hacer que funcione. Y además añadí un menú, que el que están viendo en pantalla, que ahí arriba a la izquierda dice presiona C y lo abres. Entonces ese menú es muy genial, es muy bueno y te ayuda para que no esté todo el tiempo molestándote ahí en pantalla todos los coleccionables. Y además de eso tiene mucho sentido, o sea, va acorde al juego, ya lo verán. Más adelante te explico cómo.
Pero, o sea, por fin funciona de manera perfecta. Cargan absolutamente todos los coleccionables junto con las armas y el modelo de arma que está en ese lugar, los chalecos y también las estrellas de soborno que te encuentras que te iban a bajar la búsqueda. Además tuve que arreglar la ubicación exacta en el mapa grande, en el mapa que están viendo, porque en el radar se ve bien, pero en este mapa no se veía bien. He tenido que moverlo, o sea, hacer un cálculo, ustedes no tienen idea, pero no se preocupen, ya lo hice yo, papacito ya lo arregló todo y ahora está todo funcionando de manera perfecta. Tú escoges lo que quieres que esté y lo que no quieres que esté. Impresionante. También, cuando tú te subías a un auto, se descolocaban todos los coleccionables, todas las armas, todo se descolocaba. Mira ahora cómo se ve. Estoy encima del auto y se ve exactamente donde estoy. Me bajo y también. No sabes qué complicado fue, pero pude implementarlo para que el mod lo reconozca como parte de él. Y ahora sí, funciona todo como tiene que ser. También hice que los coleccionables y todo lo que aparece en el radar reconozca si estás al mismo nivel. Como puedes ver, ahorita mismo no estoy al mismo nivel que la motosierra y mira, se ve transparente. Pero cuando estoy a su mismo nivel, aparece bien pintado. ¿Lo ven? Ahí está. Además, en una partida nueva, mira, no aparece nada. No aparece nada. Te voy a explicar por qué. Como puedes ver, para desbloquearlos tienes que coger al menos uno. Y yo he dejado en el mapa la primera ubicación de los más comunes y que la mayoría conoce, ¿no? O que sí o sí te vas a dar con ellos. Y las estrellas, los sobornos y también otro más que está por ahí, aparte de los chalecos, también lo he implementado, que tú conforme vas avanzando las misiones se te van a ir desbloqueando, así que ni tienes que pensarlo. ¿De acuerdo? Conforme vas avanzando las misiones, vas a dar con uno y se van a desbloquear. Así que está implementado incluso para que se sienta que estás avanzando en el juego. O sea, implementado la jugabilidad del GTA San Andreas para que no pierda su esencia. Pasemos con el siguiente mod. Más logros. Este mod añade más logros al juego. Para abrirlo tienes que mantener pulsado Tab, y cuando aparezca el texto presionas L sin soltar el Tab. Se abrirá el menú de logros, y al escoger un logro lo podrás ver en grande. Cuando ejecutas un logro, aparecerá un cartel arriba de la pantalla indicándote el logro obtenido. Además recibirás la recompensa de dicho logro. Pero adivinen qué, gente, este también vino con errores. Pero lo logré arreglar. ¿Ves? Ahora que te acercas, antes de pedir comida, se quita la L. ¿Ves? Que presionas L para abrir el logro, para abrir el menú de logros, ya no aparece. Eso es lo que pasaba, que si me permitiera abrir, te rompe todo el menú de logros. Se ve feo, no encaja, y no solamente aquí. Ahora te alejas del marcador rojo y ya te deja entrar al menú de logros. O sea que ahora tienes que buscar un lugar donde te deje entrar. Ahora, si hay un menú cerca, o estás a punto de entrar a una misión, o estás en otro menú, no va a aparecer ese marcador y no vas a poder entrar al menú de logros. Para hacerlo tienes que alejarte de todos esos menús que hay por el juego. Y así lo he logrado solucionar, entre otros bugs más que tenía. Ya está bien acomodado, listo para toda mi gente que quiera sumarse a este grupo, de poder disfrutar un GTA totalmente modificado. Radar tipo satélite. Escogí este que no es tan realista, que mantiene la esencia del juego, pero ustedes pueden escoger otro. Más iconos en el radar. Añade 6 iconazos más, para nuestro San Craqueado Andreas. Este es de la tienda por nosotros. Este es de la estación de tren. Este de las carreras de caballos. Este del casino. Y este de los mini markets. Hay muchos más iconos en el mapa, pero esos se ven con otro mod, el cual pondremos cuando metamos mods que cambian el mapa. Bajas en pantalla. Este mod muestra las bajas que ocurren en el juego, como si fuera un arcade. Muy buena idea al que se le ocurrió.
Además, también te muestra de dónde provienen los disparos. Todo está de rechupete, pero como era un poco molesto que los anuncios de headshots, doble kill, triple kill, etc., aparezcan siempre en pantalla, Situ le hizo un pequeño ajuste. Nada, gente, lo único que hice fue que todos esos anuncios que aparecen simplemente aparezcan cuando la policía te está persiguiendo. O si no, cuando estás en una guerra de bandas. Así se siente más cómodo y se siente mejor, pues. Tiene más sentido. En cambio, si estás caminando por la calle y de repente ves a gente y les disparas y todo el rato está headshot, triple kill, 4 kill, o sea, irrita un poco, de verdad. Entonces, mejor le hice ese pequeño ajuste y listo. ¿Pequeño ajuste? ¡Ja! No tienen idea lo difícil que ha sido arreglar esto. Ay, señores. Wow. ¿Por dónde comienzo? A ver, miren. Primero, lo había implementado mal. Me faltaba meter esto. Entonces, ahora cuando yo me acerco y mato a alguien con esto, me aparece la lata de spray, ¿ves? Si mato con la minigun, también aparece. Con la escopeta. Ahí está la escopeta. El sniper. También. Y así. Todas las armas aparecen. Ahí está. También arreglé esto, como les había dicho. Antes me contaba también peatones. Cuando tenía las estrellas activas, me contaba peatones. Pero ahora solamente me cuenta pandilleros. Nada más para los anuncios. ¿Ves? Doble kill, triple kill. Todo eso aparece cuando tengo estrellas, pero solamente con policías y con pandilleros. También pasa algo interesante. Cuando tú te acercas a un grupo grande y revientas un auto, ¿ves? Aparece eso. Mass kill quiere decir que has matado a varios enemigos con la explosión de un auto. ¿Se acuerdan de este mod? Bueno, pues había un problema. Este mod no funcionaba con este de acá. Cuando yo mataba a alguno de estos, no me lo reconocía. Ahora sí. He tenido que arreglarlo para que ahora sí reconozca que cuando yo mato a uno de ellos, me aparece headshot. Cuando mato a cualquiera de esos tiradores, también me cuenta como que lo he matado. A los copilotos de dentro también. ¿Ya ves? Y ahora me mato a este y ahí lo tenemos. Y por último, los SWAT que bajan del helicóptero también son reconocidos por el mod. Recarga en pantalla. Lo dicho, añade una imagen de recarga del arma en pantalla. Sin mensaje de ayuda. Por último, este mod quita los mensajes de ayuda del hospital y de la comisaría. Just shut up. Y bueno, gente, ahí tienen la combinación de mods en realidad, porque son un montón de mods que ya existían. Lo que pasa es que yo los he combinado para que funcionen perfectamente y no haya ningún crasheo. De todas formas, podría alargar más el video, mostrarles cuántos arreglos he hecho, que son muchos, pero ¿para qué hacerlo más largo? Si ustedes solamente tienen que saber que funciona perfectamente. Ojo, por favor, solamente usen mis mods. Si quieren dar alguna idea o algo de meter algunos mods que ustedes tienen, que los ven geniales, pues pueden dejar en los comentarios y lo valoramos todos y veremos si lo metemos, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a estar leyendo en los comentarios, pueden dar ideas. Si les ocurre algún crasheo, ya saben, me lo pasan, ya les he explicado 1000 veces cómo lo tienen que hacer. Y nada, gente, espero que les sirva mucho, que disfruten mucho con todos estos mods recién que estamos empezando. Y pues poco a poco vamos a llegar a ese sueño de tener ese GTA San Andreas Dreams. Así que dale mucho amor a este video, comenta, suscribe, comparte. Y nos vemos en el siguiente, así que ya lo saben, gente. La unión hace la fuerza. Somos uno al pelear. La unión fuerza nos da. Somos uno al pelear.